Hey, soy Eduardo Arcos y si estás viendo este vídeo, muy probablemente estés muy interesado en comprar un coche eléctrico. Lo primero, muchas felicidades. Creo que es la decisión correcta y estás contribuyendo a una transición cada vez más rápida hacia la movilidad eléctrica, cosa que honestamente urge. Pero no solamente es acerca del tema ecológico, que es sumamente importante, es acerca de muchas otras cosas que hacen que conducir un coche sea mucho más agradable, mucho más seguro y con mucho más acceso a la tecnología que te permitirá hacer un montón de cosas nuevas. Yo compré mi primer coche eléctrico hace un poco más de 3 años y definitivamente ha cambiado muchos aspectos de mi vida. No solamente iniciar este canal, sino que también ha cambiado muchos otros aspectos en mis hábitos de viajes, en mis hábitos de moverme dentro de la ciudad, el poder acceder a cualquier ciudad y a cualquier centro de cualquier ciudad aquí en Europa, pero también un poco de concientización alrededor de lo mucho que contaminamos cuando estamos circulando con un vehículo de gasolina o diésel y la inmensa diferencia que hay cuando estamos circulando con un eléctrico. También está el tema económico, sin duda alguna. Es mucho más económico viajar con un coche eléctrico, es mucho más económico circular con un coche eléctrico dentro de una ciudad porque cargar en casa es muy barato. Tras estos 3 años y medio he aprendido un montón de cosas relacionadas con la movilidad eléctrica y también relacionadas con el hecho de tener un coche eléctrico. Y me gustaría dar algunos consejos a ustedes que probablemente están pensando en comprar un coche eléctrico, pero tal vez no saben por dónde empezar o no saben qué mirar para entender qué es un buen coche eléctrico o qué mirar para entender realmente cuánto va a costar o cuánto se debería invertir en un coche eléctrico. Estas son de hecho varias de las cosas que yo mismo me enfrenté antes de comprar mi vehículo eléctrico, en mi caso un Tesla Model 3. Muchos conceptos que eran difíciles de entender, mucha información que tal vez no estaba del todo disponible o tal vez no encontraba una guía simple para entender qué debo de saber antes de comprarme un coche eléctrico. Esa es mi intención con este vídeo. Y de hecho empiezo con la autonomía porque es una de las principales dudas y los principales miedos a la hora de comprar un coche eléctrico. Es súper importante poner atención a la autonomía real del coche que vas a comprar, no solamente por el tema de las distancias máximas que puedas recorrer, también por el precio. Mientras más autonomía, la batería tiene que ser un poco más grande y el componente más caro con diferencia en un coche eléctrico es la batería. Más autonomía, más caro. Eso es una regla generalizada que tal vez en un futuro cambie. Las marcas de coches están diferenciando gamas de precios en un mismo modelo. En mi opinión, por lo general, cualquier vehículo que tenga unos 400 kilómetros de autonomía es más que suficiente para viajar. Por si te estabas preguntando a qué tipo de coche deberías acceder si quieres hacer muchos viajes con un coche eléctrico, que es una de las mejores formas, de hecho, de aprovecharlo. Con unos 400 kilómetros de autonomía tienes de sobra para viajar y detenerte cada 2 horas para hacer un pequeño repostaje si hace falta, pero también para descansar un poco durante ese viaje. Y piensa que no vas a tener que cargar más de 10 minutos por lo general. Hay mucho miedo alrededor de los tiempos de carga en viaje. Mucha gente cree que tienes que esperar 1 hora para cargar, pero en realidad el promedio de espera cuando estás cargando en carretera en un cargador rápido no suele superar los 15 minutos. Por lo general, 10 minutos esperando. Y dependiendo del coche, incluso puedes cargar la batería de 0 a 50% en 10 minutos o de 10 a 80% en 15 minutos. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante. También es importante entender las siglas de los ciclos de homologación de la autonomía de los coches en diferentes regiones. Esas homologaciones nunca reflejan necesariamente el uso que le damos a los coches eléctricos. Definitivamente no va a reflejar el uso que tú le vas a dar al coche eléctrico, pero sí que es un estándar de la autonomía posible y una gran forma de comparar las posibilidades de diferentes coches eléctricos desde un punto de vista únicamente de autonomía. Hay 3 ciclos de homologación. Y es importante entender cada uno de ellos. WLTP es el ciclo de homologación que se está usando aquí en Europa. Muchos consideran que es demasiado optimista y que se le da mucha importancia a la circulación dentro de ciudad. Lo cual es cierto, pero la realidad es que la mayoría del uso que le solemos dar a los coches es dentro de una ciudad. Por lo tanto, en fin, si lo piensas desde un punto de vista de qué tan lejos puedo llegar con una sola carga, el ciclo WLTP no es el mejor. Pero como todos los coches en Europa están homologados con ese ciclo, pues sabes que un coche con 500 o 600 kilómetros de autonomía en WLTP tiene más que un coche con 350 de autonomía en el ciclo WLTP. Luego está el ciclo EPA. El ciclo EPA es el que se está usando en Estados Unidos, es mucho más realista porque toma más en consideración el circular a altas velocidades, largas distancias, es decir, en carretera. Y algunos vehículos, por ejemplo los Tesla, cuando hacen el cálculo de qué autonomía tienes basado en el porcentaje de carga de la batería, usan el ciclo EPA. Y esa es la razón por la cual si te compras, por ejemplo, un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y, el ciclo WLTP da un número, pero cuando pones el coche al 100%
100% y te sientas en el coche, vas a ver un número menor, porque son diferentes ciclos. Luego está el ciclo NEDC. Esta es la forma vieja de medir autonomías. Si llegas a ver alguna publicidad de algún coche que te indica la autonomía máxima basado en el ciclo NEDC, mi recomendación es que corras y que te alejes lo más posible, porque es una forma de engañar al consumidor. Punto. Y es muy fuerte, pero es una realidad. Este ciclo se sigue usando mucho en China y es común ver a medios de comunicación asumiendo que la autonomía real del vehículo es lo que indica la marca, pero la marca lo está haciendo en el ciclo NEDC. Y eso hace que de repente veamos coches eléctricos que argumentan tener 1000 kilómetros de autonomía, que es absolutamente falso. Esos 1000 kilómetros de autonomía en NEDC se acercan a unos 400 kilómetros reales, para que entiendan lo terrible que es este ciclo de homologación. Y no solamente lo hacen las marcas chinas, también hay marcas muy de lujo que están de vez en cuando usando el ciclo NEDC para argumentar mucha autonomía en sus coches. Mercedes, muy mal. Cuidado con ese ciclo de homologación, porque de lejos no es realista y, en mi opinión, es una forma de engañar al consumidor. Pero lo importante, fijaros en el ciclo WLTP si estás en Europa, fijaros en el ciclo EPA si estás en Estados Unidos y en el resto de América, básicamente, y entender que es una muy buena forma de comparar un coche con otro. Y también entender que mientras más autonomía, más precio. Y menciono esto mucho porque a la hora de elegir un coche es importante entender que tal vez no hace falta pagar tanto por un coche de gran autonomía dependiendo del uso que le vas a dar. En mi opinión, y yo muchas veces recomiendo, si vas a comprar un coche, tal vez el Tesla Model 3 base con una batería de 60 kWh, aunque no tenga tanta autonomía, es más que suficiente incluso para viajar y te vas a ahorrar una buena cantidad de dinero. Lo mismo con el Tesla Model Y base. Tiene menos autonomía que el Tesla Model Y de gran autonomía, obviamente, pero yo creo que para la mayoría de los usos es más que suficiente. Y esto se repite en cualquier marca. Yo estoy mencionando Tesla porque yo tengo un Tesla, pero por ejemplo con los Polestar 2 pasa exactamente lo mismo. El Polestar 2 de autonomía estándar es más económico que el Polestar 2 con la batería más grande y tal vez no hace falta comprar la versión de gran autonomía de ese vehículo. Y te ahorras un montón de dinero y más posibilidades de acceso a la movilidad eléctrica. Ahora hablemos de las cargas rápidas. Cuando hablamos de cargar un coche eléctrico, inmediatamente se piensa en este tipo de carga. El pensamiento lógico de las personas que vienen de un coche de gasolina o diésel es: quiero tener que esperar la menor cantidad de tiempo posible al momento de repostar. Y eso son las cargas rápidas. En la movilidad eléctrica hay diferentes tipos de cargas: carga rápida, carga lenta, y se utiliza una u otra dependiendo del contexto. Si estás viajando, por supuesto, la ideal es cargar rápido y seguir tu viaje y tener que esperar lo menos posible. Si estás en ciudad y dejas aparcado el coche, no necesitas una carga rápida, lo dejas cargando lento durante la noche y listo. Pero hablemos de la carga rápida primero. Tan importante como la autonomía del coche es qué tan rápido puedes cargarlo. Y ahí también es importante entender que a veces, en algunos casos, no siempre, mientras mayor potencia pueda soportar el vehículo, un poco más caro. Hay coches que cargan, por ejemplo, a 100 kilovatios de potencia, hay coches que cargan a 250 kilovatios de potencia. ¿Prefieres un coche con 250 kilovatios de potencia a la hora de cargar? Porque vas a cargar mucho más rápido si es que el cargador lo soporta. Muchos de los cargadores que están en carreteras, por ejemplo los superchargers de Tesla, Ionity, algunos cargadores de Repsol, algunos cargadores de Iberdrola, algunos cargadores de Thunder soportan carga muy rápida, por encima de los 150 kilovatios de potencia o llegando a los 250 kilovatios de potencia. Mientras mayor la potencia, más rápido cargas y más rápido continúas con tu viaje. Pero también es importante entender la curva de carga. No solamente es el pico, que es el número de 250 o 100 kilovatios de potencia o 150 kilovatios de potencia, representan un pico, pero los coches tienen una curva de carga. A medida que la batería se va llenando, esa curva se reduce y la velocidad de carga disminuye para conservar la salud de la batería. Yo me fijaría en ambas cosas. Yo, a la hora de ir y pensar en comprar un coche eléctrico, no solamente me fijaría en la potencia máxima de carga, sino me informaría o intentaría informarme. Esto de aquí es un poquito más técnico tal vez, pero creo que vale la pena fijarme en las curvas de carga de diferentes modelos de coches. Hay mucha información en internet dependiendo del modelo que estás interesado en comprar. Por ejemplo, las curvas de carga de los Mercedes suele ser muy buena, en el sentido de que aunque estás por encima del 60-70%, sigues manteniendo una velocidad de carga relativamente alta. Habrá que ver a largo plazo si eso es bueno o malo, si eso lastima o no la batería, pero estoy seguro que los ingenieros de Mercedes saben 30 millones de veces más que yo y habrán encontrado una forma de poder mantener refrigerada la batería con una curva de carga alta cuando estás por encima del 60-70%. En fin, lo importante, curva de carga, clave, eso se puede investigar en internet. Potencia máxima de carga, súper importante, y entender que aunque en carretera hay muchos cargadores rápidos, no todos tienen la misma velocidad. Eso se puede consultar muy rápidamente con un montón de aplicaciones, lo cual me lleva al segundo
segundo punto de la carga rápida, que es el miedo a la infraestructura, a qué tanta infraestructura hay instalada para cargar cuando estás viajando, que suele ser uno de los principales motivadores del range anxiety o esta ansiedad de la distancia máxima que se puede recorrer con un coche eléctrico. Si estás en un país donde se está fomentando la movilidad eléctrica, yo no me preocuparía tanto de la infraestructura, porque sí va a seguir creciendo mucho. Ayer había menos infraestructura que hoy y hoy hay menos infraestructura que mañana. La realidad es que en países como España, aunque la implementación y el despliegue no es tan rápido como me gustaría, está creciendo a un ritmo bastante saludable, no tanto como en Francia o como en Alemania o como en Países Bajos, pero está creciendo a un ritmo saludable. Si estás en un país que no fomenta la movilidad eléctrica, y aquí lamentablemente me tengo que referir a la gran mayoría de Latinoamérica, pues ahí la cosa es un poco más complicada. Yo personalmente recomiendo una aplicación que se llama A Better Route Planner, en donde puedes elegir cualquier coche eléctrico y puedes elegir cualquier ruta y puedes ver cuántas paradas tienes que hacer, qué tipo de cargadores vas a utilizar, a qué velocidad máxima pueden cargar, a qué potencia máxima pueden cargar y cuánto tiempo tienes que esperar en cada punto, y además cuánto dinero te vas a gastar en ese viaje. Es una gran forma de informarte y un poco calmar esa ansiedad que hay detrás de viajar con un coche eléctrico al ver cuál es la realidad. Muchas personas creen que viajar de Madrid a Barcelona te va a tomar 20 horas, cuando en realidad te toma, creo que media hora más que si lo hicieras con un coche de gasolina o diésel, y de todas formas un coche de gasolina o diésel tienes que parar por reglamentación de la DGT, al menos aquí en España, para descansar. Pues lo mismo puedes hacer con un coche eléctrico y cuando estás descansando estás cargando. A Better Route Planner es una gran forma de entender cuál es la infraestructura que hay de carga rápida en tu país, saber cuánto vas a esperar y cuánto vas a invertir en esas recargas cuando estás viajando. Ahora hablemos de la carga lenta o carga desatendida. Esta es la carga más importante en mi opinión, pero la que menos importancia se le suele dar, sobre todo por compradores nuevos o personas que aún no están metidas en la movilidad eléctrica. ¿Por qué es la más importante en mi opinión? Porque es la que más vas a usar, porque es la más económica y porque la haces cuando el coche está aparcado. En promedio en España los coches están aparcados un 97% del tiempo. El coche solamente está recirculando un 3% del tiempo, lo cual demuestra lo poco que usamos en general el coche, pero también lo mucho que podemos aprovechar ese tiempo para que el coche haga otras cosas, no solamente estar ahí aparcado muerto del asco. Queremos que el coche haga otras cosas, como por ejemplo cargarse. Y qué mejor que poder cargar en casa. De hecho, si tienes un parking en tu casa o tienes un parking en tu edificio o tienes un parking cerca de donde vives, puedes instalar un punto de carga eléctrico, de carga lenta, y dejar el coche cargando mientras está aparcado. Está haciendo cosas mientras está aparcado. Y si lo cargas durante la noche, al día siguiente llegas a tu coche y el coche está cargado y listo para salir a que hagas tus cosas. Es como tener una gasolinera en tu casa. Y por eso le llamamos a esa carga desatendida, porque tú conectas y te vas. Además que la carga desatendida es fácil de implementar porque no requieres de mucha infraestructura instalada e insisto, es la más barata de todas. Mientras más lenta es la carga, mientras menos potencia usas para cargar un coche eléctrico, en general es más económica. Ahora, si tienes un parking, si puedes cargar en casa, si tienes un parking en tu casa, en tu piso, en tu edificio o cerca, tienes que pensar en qué punto de carga comprar, qué cargador de pared deberías de comprar, desde pensar en el precio de la instalación, y también es muy importante que investigues lo más posible de planes de electricidad que te beneficien para cargar cuando cargas el coche. La mayoría de las personas que tienen un parking suelen cargar por las noches. Por lo tanto, es importante buscar una tarifa eléctrica que durante las madrugadas sea muy económica. Y ahí es cuando cargas el coche. Además que puedas programar la carga. En cuanto al punto de carga eléctrico, mi recomendación es que compres un punto con variación dinámica de potencia. Yo cometí el error de comprar un cargador que no lo tiene y me encantaría tenerlo, pero no lo tengo. También es verdad que cuando yo compré mi coche eléctrico, los puntos de carga de pared eran un poco más caros de lo que lo son en la actualidad. E incluso ahora he visto muchas compañías eléctricas que te regalan el punto de carga e incluso te regalan la instalación a cambio de que uses sus tarifas eléctricas. Un poco ahí toca investigar diferentes opciones basadas en tus necesidades particulares. Eso es si tienes un parking o tienes acceso a un parking. Si no tienes acceso a un parking, yo diría que cada vez es menos complicado de lo que se suele decir allá afuera. Si vives en una ciudad, cada vez hay más puntos de carga en la calle, sobre todo si vives en una ciudad grande. También hay puntos de carga muchas veces gratuitos en centros comerciales, en cines, en lugares de entretenimiento. Cada vez hay más puntos de carga gratuitos y muchas personas incluso cargan en el trabajo. Yo, por ejemplo, soy una de esas personas. Hemos instalado un punto de carga en hipertextual, ahí es donde cargo mi coche eléctrico. Pero es súper importante entender que cuando digo que la infraestructura de carga en viaje está aumentando, lo mismo ocurre con la infraestructura de carga en ciudad. Esa infraestructura solamente va a crecer, sobre todo si estás en un país donde se fomenta la movilidad eléctrica. En algunos países como en Reino Unido están instalando no cientos, sino miles de cargadores en ciudad en las farolas. Es una instalación bastante simple de hacer, no requiere de gran cambio o prácticamente ningún cambio de infraestructura para poder implementarlos y funcionan como carga lenta. De hecho, tienes que llevar tu propio cable y conectarlo para poder cargar
cargar, pero resuelve el problema de las personas que no tienen un parking y deben de aparcar en la calle. Eso es algo que inevitablemente va a llegar a muchos otros países, por ejemplo España, y que va a resolver el problema detrás de cargar cuando el coche está aparcado y no tienes un parking privado. Siguiente consejo súper importante a la hora de elegir un coche eléctrico es, de hecho, un error que mucha gente comete, y es no tomar en cuenta el costo total de propiedad del vehículo. Y esto ocurre cuando decides comprar un eléctrico con su equivalente en gasolina, diésel o híbrido. Siempre va a ser más económico el de gasolina, diésel e híbrido, al menos durante un tiempo, en algún momento eso cambiará. Pero ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, el coche eléctrico es un poco más caro que su equivalente en gasolina, diésel o la versión híbrida. Pero no estamos considerando el costo total de propiedad de ambos vehículos. Los coches de gasolina o diésel tienen un coste de propiedad bastante alto porque requieren de muchas reparaciones, de muchas revisiones. La gasolina y el diésel además es bastante más caro que la electricidad. Con un coche eléctrico, el precio de entrada a la movilidad eléctrica es alto, pero a lo largo de su vida útil, a lo largo de los próximos, por ejemplo, 10 años, 15 años, ese coche va a gastar mucho menos que su equivalente en gasolina o diésel. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, también hay que tomar en cuenta otras dos cosas que yo creo que son muy importantes a la hora de elegir un coche u otro. La primera, algunos precios de algunos coches, sobre todo ahora que la movilidad eléctrica está levantando mucho, son bajos siempre y cuando estés utilizando el sistema de financiación de la marca. Si no lo utilizas, el precio cambia por completo. Y es muy importante tener en cuenta eso porque los sistemas de financiación de las marcas, de algunas de estas marcas, incluso marcas premium, son bastante abusivas. He visto yo algunas cosas que no me encanta ver y que no me parece bien. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta las condiciones de compra de ese coche cuando veas un precio bajo. Otra cosa que no me gusta nada y que está ocurriendo en la actualidad con muchos coches eléctricos o con algunas marcas de coches eléctricos es que obligan a hacer revisiones periódicas que no tienen mucho sentido. Las revisiones periódicas obligatorias tienen sentido cuando usas un motor de gasolina o diésel, que es un componente muy complejo que requiere de mucho mantenimiento. No es el caso de la movilidad eléctrica. Los coches eléctricos, los motores son extremadamente simples, son mucho más pequeños y las revisiones son mucho más innecesarias porque la mecánica es mucho más simple. La miniaturización que ha aplicado a toda la tecnología, desde móviles hasta ordenadores, también aplica a la movilidad eléctrica. Queremos miniaturización en nuestros coches, queremos que los componentes sean más pequeños y más simples porque requieren de mucho menos mantenimiento, pero algunas marcas no están del todo contentas con esa realidad y necesitan seguir sacándole dinero al cliente e imponen revisiones periódicas para nada. Y esas revisiones periódicas son caras y si no las haces pierdes la garantía. Yo me fijaría mucho en eso antes de comprar un coche eléctrico porque hay marcas que lo están haciendo. Por lo tanto, súper importante, revisar el costo total de propiedad a 5 o 10 años y computar, si quieres ciertos modelos, computar que tal vez la marca te obligue a revisiones aunque tú y yo sabemos que no son necesarias. Siguiente consejo, no dejes de acceder a las ayudas que estén ofreciendo los gobiernos en el país donde estás viviendo. Hay muchas ayudas y cada vez hay más ayudas para el incentivo de compra de coches eléctricos porque estamos tratando de descarbonizar la flota y estamos tratando de reducir emisiones por la circulación de vehículos en muchos países, en muchas regiones, en algunos continentes. No en todos, lamentablemente, es algo que yo creo y espero que se vaya implementando en más países, pero si por ejemplo estás en Europa, muy probablemente tienes acceso a ayudas. También me prepararía con esas ayudas porque en algunos casos, por ejemplo aquí en España, pues esas ayudas son un proceso burocrático bastante largo y bastante lamentable. En otros países europeos, pues la ayuda ya viene computada a la hora de la compra del coche, tú no tienes que hacer nada como consumidor. Así que, importante, saber e informarte acerca del acceso a las ayudas que puedas tener dependiendo del precio del coche en Estados Unidos. También hay un montón de ayudas, ahora mismo se están aprobando incluso nuevas ayudas para la compra de coches eléctricos, pero es importante también entender en qué consiste el proceso, si tiene que haber algún trámite, en qué consiste ese trámite y planearlo porque en algunos casos la ayuda llega tras un año. En el caso de España, el gobierno tarda hasta un año o incluso más en dar esas ayudas. La da, pero tarda en darla. Y además piden muchas cosas y eso, en fin, no es lo ideal, pero eso es el caso particular de España. En otros países las cosas son completamente distintas. Lamentablemente en otros países directamente no hay ayudas. Pero si las hay en el país donde estás, importante informarte para poder aprovecharlo lo más posible. No solo en la compra del coche, sino también en todo lo que vas a invertir para la instalación del punto de carga en tu casa, si es el caso. Luego, siguiente consejo. Fíjate en todas las opciones que hay en el mercado. En los 3 años y medio que yo llevo con un coche eléctrico, el mercado ha cambiado de manera radical. Y eso es muy bueno porque es evidencia de que el mercado de la movilidad eléctrica está creciendo muy rápido.
En 2019, cuando yo me compré el coche, el único vehículo de menos de 100.000 euros que permitía viajar unos 500 kilómetros con buenas prestaciones, con bonito diseño y potencia y demás, era un Tesla Model 3. No había otra opción. En la actualidad, cuando estoy grabando este vídeo, hay un buen número de vehículos que ofrecen exactamente lo mismo. Buenas prestaciones, buena autonomía, relativamente buen precio o buen precio directamente, con buena seguridad. Ahora tienes muchas más marcas en las cuales puedes fijarte para saber qué es lo que se acomoda mejor a tu estilo de vida y a tus necesidades. Si te gusta mucho la tecnología, si crees que el tema de poder actualizar tu vehículo y poder acceder a nuevas cosas como si se tratara de un smartphone es algo muy importante para ti, con un diseño muy bonito, distinto a lo que se ve por la calle, con una marca nueva, con un diseño interior completamente distinto, Tesla es lo tuyo. Pero si a ti te gusta mucho el lujo, pues cada vez hay más opciones de Mercedes, de BMW o de Audi. Si te gusta la deportividad absoluta por encima del todo, tienes el Porsche Taycan. Si estás buscando una opción muy económica con buenas prestaciones, tienes el MG4. Si estás buscando un coche que tenga un diseño completamente distinto, pero que venga de una marca con una trayectoria muy larga como es Volvo, aunque Polestar no es de Volvo, lo sé, pero es derivada de ahí, Polestar 2 es un cochazo, a mí me encanta. Si te gusta la deportividad desde el punto de vista más agresivo, pero te gustan los SUVs, tienes el Mustang Mach-E, que es un cochazo también. Todas estas opciones que he mencionado, todas son muy buenas. Es bonito poder tener cada vez más opciones, siempre y cuando tomes en cuenta todo lo que mencioné en los puntos anteriores, especialmente el tema de revisar cómo está la financiación en cada marca. Pero más allá de eso, lo importante es, hay opciones, cada vez hay más opciones y esas solamente son buenas noticias porque mientras más opciones, más competencia y nosotros como consumidores nos veremos beneficiados porque los precios irán bajando, irán acomodándose para poder competir mejor entre ellos y para poder atraernos a nosotros como clientes. Siguiente consejo, y esto es un consejo más personal que otra cosa hacia ti que estás interesado en comprar un coche eléctrico. Acepta que la movilidad está cambiando. Acepta que los coches ya no son iguales. Acepta que los coches se ven distintos, que los materiales en el interior están cambiando, que la forma de conducir es distinta, que la manera de concebir un coche está cambiando cada vez más, que en algunos casos esa concepción de lo que debería ser un coche es un cambio bastante radical, sobre todo cuando estamos hablando desde un punto de vista tecnológico. Antes los coches casi que rechazaban la tecnología y ahora los coches lo han abrazado de una forma que a mí me encanta, pero que entiendo que no todo el mundo le termina de gustar, pero la realidad es que la movilidad está cambiando muchísimo y los valores detrás de la movilidad también lo están haciendo. Por lo tanto, algunas cosas a las que antes no le dábamos importancia, ahora les estamos dando una importancia inmensa. Yo, en particular, tras todo este tiempo con este canal y con un coche eléctrico, donde más he detectado ese cambio de valores detrás de la movilidad está en la intersección entre la tecnología y la movilidad. Y esa intersección la representa mucho Tesla, porque Tesla un poco es quien está en la punta de la adopción de la movilidad eléctrica. Afortunadamente, y es parte de la misión de Tesla, aunque ustedes no lo crean, afortunadamente las demás marcas están poco a poco acercándose. Literalmente en los valores de Tesla está el ayudar a que todo mundo y acelerar la transición hacia la movilidad, hacia las energías renovables, incluyendo la movilidad eléctrica. Pero donde yo más he notado ese cambio de paradigma, ese cambio de valores, ese cambio de principios alrededor de la movilidad, alrededor de los coches, es en la intersección entre la tecnología y la movilidad eléctrica. Es decir, cómo el vector de la movilidad eléctrica levantó un montón y se cruzó con el vector de la tecnología. Es importante aceptarlo porque es algo que no va a cambiar. Es algo que de hecho va a crecer mucho. Y yo noto mucho rechazo en ese sentido, pero la realidad es que nuevas generaciones, donde yo me incluyo, le damos mucha importancia a eso. No le damos tanta importancia, de hecho le damos cero importancia y nos parece, al menos a mí y a muchos otros nos parece, incluso hasta un poco de rechazo, el coche que suena muy duro. El motor que suena y brum, esa onda de macho aquí con mi coche que suena un montón, nos genera mucho rechazo. Pero entiendo que hay muchas personas que vivieron y crecieron con eso y es casi que cultural, pero eso está cambiando mucho. Y ese cambio está, en mi opinión, representado por esa intersección entre la tecnología y la movilidad eléctrica, que ha cambiado por completo el ecosistema general de la movilidad de los coches. Y mi recomendación importante, sobre todo si estás pensando en comprarte un coche eléctrico, es entender que los coches están cambiando mucho y que tu primer coche eléctrico va a ser muy distinto al último coche de gasolina o diésel que tuviste. Y dicho todo eso, disfruta. Los coches eléctricos
eléctricos para conducir son maravillosos, sobre todo cuando si te gusta la velocidad, cuando tienes un coche con mucha potencia, eso del par inmediato de los coches eléctricos es increíble. Y además, los coches eléctricos se disfrutan mucho en carreteras secundarias con muchas curvas, porque el centro de gravedad está muy abajo, porque la mayoría del peso está en la batería, que está en el suelo del coche. Por lo tanto, puedes tomar curvas a una velocidad relativamente alta, con mucha seguridad y mucha estabilidad. Eso es maravilloso. Y hay muchos valores muy interesantes alrededor de los coches eléctricos. Y mi recomendación es que lo disfrutes. Se disfruta mucho conduciendo un coche eléctrico. Vas a empezar a disfrutar el hecho de que es tan silencioso. Vas a empezar a disfrutar el hecho de que no vibra. Es como navegar en mantequilla. Es suavecito. Y eso es maravilloso, eso lo vas a empezar a apreciar mucho más de lo que crees. Y no solamente tú, sino tus acompañantes, porque van a ir más cómodos. Y cuando la tecnología avance y tengamos más ayudas para la conducción, que muchas de esas están llegando por medio de la movilidad eléctrica, pues aún más comodidad en viajes largos, por ejemplo. Así que disfrútalo, ese es mi mayor consejo, es disfruta de tu futuro coche eléctrico si estás interesado en comprar uno. Y suscríbete a este canal, porque aquí estoy publicando todo el tiempo cosas, novedades, pruebas de coches eléctricos y tratar de aconsejarte mejor en esa futura compra que vas a hacer de un vehículo eléctrico. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por ver este video. Chao, chao.